of rest of the Sabbath. Y por eso querían matarlo. And that's why they wanted to kill him. A Jesús. Jesus. Solamente porque había sanado una persona Only because he had healed que the estaba person, enfermo el día de reposo. that he was sick in the day of rest. A ver, versos 16, 17 y 18. ¿Quién lo tiene? Verse 16, 17, and 18. Ya cerramos. We're almost closing. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Mi doctrina no es de quién. Jesus answered and said, No es mía, dice Jesús. my doctrine is not mine, Si no era de quién. but it was who? Aquel que me envió. De aquel que me envió, del But- Padre Celestial. But it's his who sent me. ¿Qué más? El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces Jesús ya conocía el corazón. Los judíos estaban alegando sobre la ley, sobre la circuncisión So the Jews were arguing about the circumcision and the law y el día de reposo. and the day of rest. Y ahí había un problema, And here was a great problem. porque Jesús había sanado a aquel hombre el sábado. For Jesus had healed that man on the day of the Sabbath. Y si yo le pregunto quién hizo la circuncisión, And if I ask you who made up circumcision, ¿a quién mandó para que se circuncidara? who did he send to be circumcised? ¿A Moisés? Moses. No, No. porque la circuncisión no viene de Moisés. For the circumcision doesn't come from La Moses. circuncisión viene de los padres, de los ancestros. It comes from the La ancestors. circuncisión viene Circumcision comes de Abraham. from Abraham. Dios le dijo que se circuncidara. God told him and asked him to circumcise Todos los niños all the kids desde 8 años, from 8 years. de 8 días, no 8 años, perdón. Not 8 years, A 8 los days. 8 años tenían que circuncidarse. 8 days. Y era un mandamiento. And it was a commandment. Y todo el pueblo se tenía que circuncidar. And all the people needed to. Los extranjeros, The los que vivían con ellos, foreigners that todo lived with niño them. que naciera de un extranjero tenía que circuncidar. Any child that was born of a foreigner O sea, había un needed to problema circumcise. Por eso ahí en el verso 19 That's why there's a problem in verse 19. dice, no dio Moisés la ley Did not Moses give the law? y ninguno de vosotros ¿qué? Yet none of us what? Cumple la ley. Keeps the Ninguno. law. None of us. Tú no sabes los mandamientos. You don't know the Tú no commandments. cumples la ley. You don't fulfill the law. No sabes estas cosas. You don't know any of these things. ¿Por qué procuráis matarme? Why do you seek to kill me? Respondió la multitud y dijo, ¿demonio qué? The people answer and say, Jesús, ¿tú tienes demonio? you have a demon. Porque ¿quién procura matarte? Because who's trying to kill Entonces you? verso 21 dice, Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. No, dice, no porque sea de Moisés, sino ¿de quién? De los padres, de Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. O sea, ¿por qué usted puede circuncidar en el día de reposo? So why can you circumcise in the Si day un of niño Sabbath? nacía If a kid was born y cumplía 8 días and he was 8 days old en el día de reposo, in the day of the Sabbath, ¿por qué lo circuncidan? why did you circumcise him? Porque en el día de reposo For the day of the Sabbath, no se puede trabajar, you're not supposed to no work. se puede circuncidar. You're not supposed to Es más, en circumcise. el día de reposo Even more, the day of usted no rest, puede agarrar ni una aguja you can't even get a needle y coser, and sew porque es día del Señor. because the day is the Lord. Pero ¿por qué usted circuncidaron y cortaron? But why did you circumcise it and cut? Y le dijeron, por eso ustedes me quieren matar a mí. And now you want to kill me? Porque sané a una persona un sábado, un día de reposo. Because I healed somebody the day of Sabbath? Y si usted lee allá en el Mateo capítulo 12, usted encuentra que Jesús le dice a ellos, And if you read in Matthew 12, Jesus told them, ¿cuántos de vosotros si miráis que una borreguita, un corderito se queda en medio de un estanque atorado ahí en el lodo? how many of us have you seen a sheep that is stuck in the mud Y es día de reposo. and it's the day of rest?
¿Cuántos de vosotros no van y lo sacan? How many of us want to set Cuando that, en día de reposo no se puede hacer ni se puede labrar nada. that sheet free and you can't do anything on that day? You're not supposed to ¿Cuántos work. de vosotros lo hacen? How many would do it? Usted va y lo hace y no cumple la ley. You go and you do it, take care of that lamb, Y you se set carga him free, aquella oveja. and you take care of Ahora that lamb. ustedes procuran matarme. Now you're trying to kill me? Porque en el día de reposo For the day of rest, sale una persona. I healed the person. ¿Qué es más grande? Who was greater? ¿Una borreguita A lamb o un hijo de Abraham or a son of Abraham que necesitaba sanidad? that needed healing? Entonces, la ley como que te va empujando y te va diciendo no hagas esto, no te pongas esto, no camines así, no te vistas así, no te pintes así. So the law always points out and say, don't do this, this, and that. A veces nosotros podemos juzgar, Sometimes we can pero Jesús no nos mandó a juzgar. be judging, but Jesus did not judge Eso es lo us. que quiere vuestro corazón. Jesus, what he wants is our heart. Dame, hijo mío, dame, hija mía, Give me my son, my daughter, tu corazón. your heart. ¿Sí o no? Yes or no? El Señor no quiere tus tenis Nike. Lord doesn't want your Nike shoes. El Señor no quiere tu ropa. Él no se fija, hermano. Lo que a él le interesa es su corazón. The Lord's not seeing your clothes. What he Es cares un about is your corazón heart. contrito y humillado. For a humbled heart, Va a aprender a amar a Dios. will learn to love God. Y si va a haber cambios en su vida, And there's going to be changes in your pues life. gloria a Dios. Well, glory to Y God. si no, And if not, usted no juzgue según las apariencias. don't judge according to the Ama a tu appearance. hermano. Love your brother. Ama a tu hermana como a sí mismo. Love your sister as yourself. ¿Qué no, hermano? ¿O acaso nosotros no amamos a los que vienen aquí? Don't we love the ones that come A here? veces vienen como en harapitos así. Sometimes they're coming really Y humble viene un clothes. taquito de comida y se lo regalan. And they want some food and we give Si them. me dice, pues no trae un suéter por ahí, sí traigo. And if they ask you, you have a sweater, ¿Lo quieres? Sí, tengo frío. you give them a sweater if they're cold. No estamos mirando nosotros su vestir, su condición. ¿no? And we're not seeing his dressing or how he Estamos looks. mirando We're seeing el corazón the heart de qué persona. of that person. Porque le amamos. For we love him. El día de ayer vino un jovencito de 21 años. Yesterday, a young man, 21 years old, came. Me dice, pastor, tengo diabetes. And he said, Pastor, I have diabetes. Tengo una hija. I have a daughter. ¿Pero por qué toman, hijo? But why are you drinking? Eso te puede causar una muerte. That could cause you death. Es que no aguanto la soledad. Well, I can't stand being alone. Le dije, pues vamos a orar. But we're going to pray. Venía a la iglesia mañana. Come to church tomorrow. Pero abrimos nuestro corazón. But we open up our hearts. Y no porque vino con una cerveza aquí. And not because he was carrying a beer here. Lo vamos a condenar o lo vamos a juzgar. We're going to condemn him and tell him not to. A Jesús lo estaban juzgando Jesus was being condemned solamente por las apariencias. only because of his appearance. Y no es bueno juzgar por apariencia. And it's not good to judge according to appearance. No es bueno. That's not good. Por eso Jesús le dijo, That's what Jesus said. cerramos 23. Verse 23, Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo. if a man receives O sea, si ustedes circumcision pueden circuncidar on the Sabbath, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. so that the law of Moses should not be broken, Les hace una pregunta. ¿Os enojáis conmigo? are you angry with me? Porque en el día de reposo Because I made a man sané completamente a quién? A un hombre completely well on a Sabbath, que tenía la mano seca. and his hand was drying up. Y Jesús dice, no juzgué And Jesus says, do not judge según las apariencias, according to appearance, sino juzgar but judge con justo with righteous juicio. judgment. Así es el Señor. That's how the Lord is. Entonces, la doctrina de Dios So the doctrine of the Lord está diferente. is different. Dos mandamientos. Two commandments. Ordena el Señor. Order the Lord. Amarás a Dios You shall love your con Lord toda tu mente, with all your mind, con todo tu corazón, with all your heart, con toda tu fuerza. with all your strength. De esa manera, In that way, amarás a Dios. you shall love Número God. dos, Number two, amarás a tu prójimo you'll love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Y en esto And in this, termina la ley. the whole law is fulfilled. Termina la ley. The law is El fulfilled amor. in love. Por eso Jesús nos amó. That's what Jesus Por loves eso us. dice de tal manera. That's why it says, Amó Dios al mundo therefore the Lord loved que ha us, dado a su Hijo that he gave his son, unigénito
His only begotten para que Son, todo aquel for whosoever que en él cree will believe in him no se pierda, shall not perish, mas tenga vida eterna but have everlasting para life. siempre. Verso 17, Verse 17, San Juan 3:17. John Pero el 3:17. que no ha creído But he who doesn't believe ya ha sido condenado, is already condemned, porque no ha creído for he has not en believed el Hijo unigénito in the only del begotten Dios Todopoderoso. Son of God Almighty. Él es el Cordero. He is the Lamb. Jesús es la fiesta de los tabernáculos. Jesus is the Feast of Tabernacles. Póngase en pie. Stand to your Dale un feet fuerte aplauso al Señor. and give a loud hand to esta Jesus. tarde, And this afternoon, Jesús es vuestro tabernáculo. Gloria a Dios por ello, hermano. Hemos terminado en esta tarde, así que estamos contentos, gozosos, hermano. Usted fortalezcase en el Señor. Voy a pedir, hermano, ¿verdad? Si alguien trae una dolencia,